gracias porque estamos juntos, porque pudimos cantarte, y te ruego que nos enseñes, nos confrontes, que tu palabra sea efectiva en nuestras vidas, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Nunca le pasó o continuamente le pasa que hay un pecado que usted cometió? Usted sabe cuál. Y que pasan los días y usted lo confiesa y 3 o 4 días después vuelve a la mente el mismo pecado. ¿Le pasó? Claro que le pasó. Los dardos de fuego del maligno son reales. La obra de Satanás es real y nuestro enemigo es real. Pero el perdón de Dios implica olvido. Si el perdón de Dios no implicaría olvido, la obra de Cristo hubiera sido en vano. Pero es muy triste ver cómo hay muchos cristianos fracasando porque se revuelcan en el pecado. Y en el pecado que ya cometieron antes. Y lamentablemente es algo que el diablo se goza, no es la voluntad de Dios. Pero cuando una persona piensa mucho en un pecado, ¿qué termina haciendo? El mismo pecado. ¿Por qué? Y porque parece que acariciamos el pecado, nos gusta y lo escondemos y lo volvemos a tomar. Cuando entiendo quién soy, quién soy determina lo que hago. Entonces, tomo ese pecado, lo llevo a la cruz, y cuando venga el acusador, le digo, la sangre de Cristo me limpió. Conmigo no tenés nada que hacer. Acuérdense que el diablo puede escuchar lo que digo, pero no puede saber lo que pienso. Y con la palabra de Dios me puedo defender. Vamos a San Juan capítulo 21. Vamos a ver varios versículos, pero el texto básico va a ser San Juan 21. Y el otro día hablamos de Pedro. Pedro, un hombre que fue transformado por las manos del Maestro, pero sin duda era un bocón. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, era un bocón. Señor, voy a hacer esto, Señor, voy a hacer aquello. Pero voy a repetir lo que voy a decir ahora un par de veces. ¿Pedro pecó? Sí. ¿Dios lo perdonó? Por supuesto que sí. ¿Lo restituyó? Claro que sí. ¿Quién fue? ¿O qué dijo Jesús cuando resucitó? Vayan y díganle a Pedro que yo estoy vivo. Vayan y cuéntenle a Simón que resucité. ¿Por qué? Y porque me imagino a Pedro, después de pecar, tirado ahí, sintiéndose culpable. Como cada uno de nosotros cuando pecamos nos sentimos culpables. Y está bien que el pecado traiga tristeza. Está mal que permanezcamos en esa tristeza. Ahora, cuando vamos a Juan 21, encontramos al Señor hablando con Pedro, haciendo una confrontación. Y se llama confrontación neutética. ¿Por qué? Porque está enfrentando a la persona con la situación que vive. De hecho, es algo que nosotros tendríamos que hacer. Si yo me doy cuenta que Ricardo hizo algo, tengo que ir a decirle, Ricardo, vos hiciste esto. No dar vuelta como calecita, ni siquiera por una cuestión cultural. Tengo que enfrentarlo como lo hizo. Y el Señor Jesús fue experto en eso. A la mujer en Juan 8 lo enfrentó con su pecado, a Pedro lo enfrenta con su pecado, pero siempre es lo mismo. No te condeno, pero no peques más. En el versículo 15, después que Jesús se aparece a varios, dice así: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú
lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué difícil, ¿no? Si una persona le hace 3 veces la misma pregunta, usted puede pensar 2 cosas, o que es un necio o empezar a sentir culpa. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Estás desconfiando de mí o no? Ahora, pensemos un poco. En este pasaje se aparece el Señor Jesús a sus discípulos y vemos ahí que pasan cosas increíbles, como por ejemplo, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Entremos un poquito en el contexto del pasaje. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? En el versículo 3 Pedro les dice, ¿voy a dónde? A pescar. A pescar. Hay muchas interpretaciones en cuanto a esto, pero voy a pescar. Una pregunta. Cuando el Señor Jesús en Mateo 4 le dice, síganme, ¿qué hicieron con las herramientas de pescar? ¿Las dejaron? ¿Sí o no? ¿De dónde las sacaron? Algo tenían guardado. Tengo la convicción de que los discípulos no conocieron a Cristo, no nacieron de nuevo hasta después de la resurrección. Ahora Pedro, a pesar de que había pecado, seguía siendo un hombre de influencia. Voy a pescar. ¿Y qué hicieron los demás? Fueron con él. ¿Y cómo le fue? Exactamente. Entonces, no pescan nada. ¿Pero cómo no van a pescar nada si eran hombres profesionales de la pesca? Porque Dios les había llamado a ser pescadores de hombres. Y habían cambiado el propósito de Dios por algo personal. Cuando Dios llama, el llamado de Dios es eterno y permanente. Ahora viene Jesús y le dice, ¿tienen algo de comer? Ni siquiera se habían dado cuenta que era Jesús porque estaban nublados, se aturdieron y cuando no pescaban nada, bueno, muchachos, echen la red. Echaron la red y empezaron a pescar. ¿Cuántos peces pescaron? Ahí dice, ¿cuántos peces pescaron? ¿Cuánto? 153 peces. Versículo 9. Y Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y los sacó a tierra y estaba llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y el Señor les invitó a comer. ¡Wow! ¡Qué relación hermosa que tenían los discípulos con Jesús! Esa es la relación que Él quiere tener con nosotros. Recuerden que tiempo antes le dicen, yo no les llamo más siervos, les llamo amigos. Y Dios es mi mejor amigo. Ahora, cuando voy viendo todo esto, acompáñenme a Mateo, capítulo 26, para que veamos un poco la situación de Pedro. No lo quiero leer, pero ¿usted se acuerda en Mateo 4 cuando el Señor los llamó? Habiendo dejado todo, le siguieron. Tanto usted como yo, hay cosas que hemos dejado y las tenemos guardadas en el armario, en el closet, en el altillo, como le quiera llamar. ¿Por qué? Porque me gustan, por las dudas. ¿Cómo se puede explicar? Si yo tengo algo, si yo sé que no necesito más esto, pero lo guardo, soy un acumulador, y si no, ¿qué soy? Un desconfiado. Si me falla, tengo el plan B. ¿Puede fallar Dios? No, así que no necesito un plan B. Si usted tomó la decisión más importante de su vida de ser salvo, Dios le santificó y también le llamó a servirle. Si Dios le llamó a servirle y usted no le sirve, va a ser la persona más fracasada por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque Dios le llamó. ¿Saben cuántas personas por un poco de plata dejaron el servicio a Dios y hoy están fracasados? Y tienen todo lo que quieren tener, pero no tienen lo que necesitan tener. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, voy a Mateo 26, versículo 33. Y dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo, ¿qué voy a hacer?
nunca. Y acá es cuando el Señor le dice, mira, Pedrito, sos muy bocón, pero vas a aprender la lección. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos que hicieron, dijeron lo mismo. Entonces pasa lo que pasa. Ahora, vamos al Antiguo Testamento cuando les es entregada la ley al pueblo de Israel. Haremos y obedeceremos. ¿Se acuerdan que dijeron eso? Y aceptaron la ley y fracasaron. El llamado de Dios es personal, el trato de Dios es personal. Y lo que Dios me dice a mí, no tengo... nosotros también lo vamos a hacer. Estaban siguiendo la influencia de Pedro y dijeron que sí. Y todos los vemos fracasados ahí en Juan 21. Volviendo atrás. Cuando avanzo unos versículos más, voy al versículo 69, perdón. Y ya el Señor ya estaba preso, ya estaba siendo maltratado, y en el versículo 69 Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Y qué hizo Pedro? Le negó delante de ¿quién? De todos. No sé lo que dices. Y saliendo era a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. ¿Y qué hizo Pedro? Le negó otra vez con juramento. Y en ese momento el juramento era importantísimo. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. ¿Cómo distinguieron los demás a Pedro? Su manera de hablar era diferente. Y cambió totalmente. Bueno, de vestir no lo dice acá. Si usted me lo dice, yo se lo acepto. Pero acá no dice vestir, pero sí dice hablar. Y yo siempre soy literal en la Biblia. Pero está bien, su manera de vestir pudo haber sido diferente. Ahora, qué incongruencia. Hablas diferente. Y enseguida, ¿qué empezó a hacer? A injuriar, a maldecir, a decir malas palabras. Tomemos un minuto acá. Y obviamente usted sabe, ¿cuándo fue la última vez que usted negó al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted se adaptó? Porque en su trabajo, en su colegio, todos hablan diferente y yo no quiero pasar vergüenza, entonces voy a hablar como ellos. Y empieza a hablar el pachuco, más pachuco que los pachucos. Me acuerdo cuando nosotros llegamos al país, vivíamos en Paso Ancho, y todo lo que aprendimos era pachuco. Yo no sabía lo que era una llanta, no sabía lo que era un carro, sabía lo que era un mae. ¿Qué significa mae? Maestro. Todo el mundo me decía mae. Un día digo, ¿por qué me dicen mae? Porque significa maestro. Ah, qué bien. Y como todo es diminutivo aquí en Costa Rica, yo me la comí, me la creí. Entonces hacemos una conferencia, que había varias iglesias y varios pastores de chaqueta completa, que algunos de ustedes conocen, y venía un predicador argentino, pero yo era tico. Así que digo, bueno, hermanos, qué bendición estar juntos, bla, bla, y hablé diferente como muy un buen bautista. Pero ahora tengo el honor de llamar aquí al mae fulano et tal. Algunos se reían como ustedes, otros aparecían, me querían fulminar. Y yo decía, ¿pero qué les pasa? Mae, por favor, enséñenos. Cuando me siento, obviamente este muchacho que enseñó no tenía idea de lo que yo le estaba diciendo y yo tampoco. Algunos me regañaban y decían, ¿por qué me regañan si es un maestro? Viene a enseñar.
No, mi hermano, usted sabe lo que son los legalistas, que te dicen todo lo que hiciste mal, pero nunca te explican. Bueno, Pedro hizo lo mismo. La única diferencia es que yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero más de uno de ustedes y yo, en algunas oportunidades, hablamos como la gente habla para poder adaptarnos. Yo me muevo por diferentes lugares, conozco todas las palabras que puedo usar y las que no puedo usar, pero mi forma de hablar me tiene que distinguir. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia la llenura del Espíritu Santo, una de las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo es un hablar diferente. Y Pedro lo tenía. Ahora, Pedro se jacta y dice, voy a morir, pero no te voy a negar. Y le negó 3 veces. Y cambia la guardia y le vuelve a negar, y le negó 3 veces. Ahí hay algunos dicen que era el canto del gallo, otros que es el cambio de la guardia. Si fuera el canto del gallo, yo que Pedro no como sopa de gallina nunca más. Yo creo que era el cambio de guardia. Pero lo hizo. Usted y yo también. Lo negamos más de una vez. Ahora, ¿dónde estaban en el patio del sumo sacerdote? ¿Qué pasaba ahí en todo el contexto? Bueno, había 153 peces, estaban los discípulos, todo lo demás. Pero escribí un poquito cómo se podía haber sentido Pedro. Y pensé, ¿cómo me siento yo cuando peco? O cómo debería sentirme, porque el pecado trae tristeza. Ahora no me puedo mantener en esa tristeza. Acabamos de cantar Salvación, Camino Eterno. Entonces, estaba una conversación ficticia, obviamente. Estoy preocupado por Pedro. Sí, todos estamos contentos, pero la alegría de Pedro tiene un no sé qué de tristeza. Hace unos días que lo observo, me preocupa su manera de comportarse. Lo veo más introvertido, más callado, menos espontáneo, metido en sí mismo, en sus cosas. Y por fin un día al caer la tarde me atreví a hablar con Pedro. Pedro, ¿qué te pasa? Y al principio me dijo, nada, no te metas conmigo, no me pasa nada. Pero poco a poco me fue abriendo su corazón. ¿Cómo voy a ser Pedro? La piedra que el maestro quería que fuese. Yo le traicioné, yo lo negué, yo lo abandoné, le dejé cuando más me necesitaba y ni siquiera merezco que me hable. ¿Lo comprendería si el Señor no me hablara? Es el Señor, yo no soy nada, soy un pecador miserable, soy un traidor. ¿Entendió cómo se sentía Pedro? ¿Saben que muchos cristianos, nacidos de nuevo, que dicen conocer la Biblia, hoy se sienten miserables? ¿Y saben cómo se da cuenta? Cuando se ponen a orar de esta manera, Señor, y encima lo hacen en plural, yo siempre digo conmigo no te metas, Señor, somos indignos. Si usted es indigno, no es salvo, porque Dios le dignificó al salvarlo, ¿entiende eso? Ay, pero soy un siervo inútil, entonces no me sirvo, porque un inútil no me sirve, porque yo te hice útil. Onésimo era un inútil, pero en las manos de Dios, ¿qué fue? Hecho útil. A veces oramos porque está en la Biblia y pensamos que tiene que ser, ay, sí, soy un inútil, soy esto, soy aquello. Y hablamos tan mal de nosotros mismos. El que habla tan mal de uno mismo es porque no tiene un buen concepto de lo que Dios hizo. Y Pedro estaba así. Y al principio nadie se animaba a poder confrontar a Pedro. ¿Qué hace usted cuando sabe que alguien está fingiendo? Porque justamente ayer tuvimos un tiempo con los líderes de la iglesia y algunos viven la vida cristiana, pero no viven a Cristo. ¿Entendió? Actúan la vida cristiana, pero no disfrutan al Señor. Tienen versículo bíblico para todo, menos para experimentar a Cristo. ¿Por qué? Porque se llenaron la cabeza, pero nunca fue transformado el corazón. Ahora, cuando pensamos en Pedro, un hombre que fue transformado por las manos del Maestro, igual que tiene que ser usted y que tengo que ser yo. Es probable que Pedro se sintiera mal. ¿Él lo que había hecho estaba mal hecho? Sí, claro que estaba mal hecho. Y pasó mucho tiempo culpándose,
Pero lo que veo aquí es una lección maravillosa de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo perdona. No le dice, Pedro, yo te voy a perdonar, pero fíjate, ¿me amás? ¿Sí? ¿Qué me vas a amar? ¿Te acordás cuando me negaste? Bueno, Señor, pero sí te amo. Ah, sí, ¿y te acordás cuando? Porque yo te lo dije, Pedro, ¿eh? Dios no estuvo así. Cuando Dios tomó nuestros pecados, los puso en la cruz y se olvidó. Y no porque tenga mala memoria, sino porque su obra es perfecta, por eso es perdonadora. Si Dios realmente le perdonó, usted es una persona perdonada, bendecida, que tiene que disfrutar al Señor. Cuando el apóstol Pablo en Gálatas dice que tenemos que vivir la libertad con la que Cristo nos hizo libres, ¿cuál es el antónimo ahí? Cuidado, pueden volver a ser unos esclavos. Si sos libre de verdad porque el Hijo te hizo libre. Pero ¿quién te puede esclavizar? Los pensamientos del diablo. La falta de amistad con Dios, de comunión con Dios. Entonces, vamos a Juan 21, perdón. Y vemos al Señor otra vez, el versículo que empezamos leyendo, confrontando a Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Qué interesante porque, como dije, empezó a resucitar, le dice a las mujeres, vayan y díganle a Simón que yo resucité. Lo tenía en mente y en el corazón a Pedro. El perdón de Dios es perfecto, implica olvido. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Si el Señor, el que no ama al Señor Jesucristo es anatema. Pero si el Señor le mira cara a cara y le pregunta, ¿me amás? ¿Cuál sería tu respuesta? Qué difícil cuando alguien nos mira a los ojos y tenemos que esperar una respuesta. Pero es interesante el verbo que usa ahí, porque el verbo amor que el Señor está utilizando acá denota el amor de calidad superior que aún se ofrece a los indignos, a pesar de que no fue correspondido. O sea, es gracia, no se lo merecía. Pero el Señor le está diciendo, ¿me amás? Porque yo te amo, Pedro. La pregunta es recíproca, ¿me amás? Me amás porque yo te amo. Y yo necesito entender, y usted necesita entender, que yo puedo amar a Dios porque Él me amó primero y porque colocó amor en mi corazón para que yo le amase. Y cuando dice que colocó amor, dice que Él derramó amor en abundancia. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ahora, este mismo verbo se utiliza en Juan 3, 16, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Lo merecíamos? No. Pero nos amó a pesar de nosotros mismos y ya no somos indignos, somos dignos. Por eso usa esta palabra, por eso usa esta clase de amor. Por favor, usted deje de vivir como un mendigo siendo hijo del rey. Deje de orar como un mendigo. Ay, soy indigno, soy esto, soy aquello. Y simplemente dice siervo inútil porque está en una parábola. Usted ya no lo es. Usted es demasiado amado por Dios igual que yo. Y fue tan amado que Jesús se fue a la cruz. Este verbo se utiliza 37 veces en el Evangelio y 31 veces en las epístolas. Será importante, ¿no? Entonces, vamos a la lectura. Dice, Pedro, ¿me amas? Y voy a utilizar la misma palabra que utilicé el otro día para que hagamos una memotecnia. ¿Sí? Voy a literar. Pedro, ¿me amas? ¿Y saben lo primero? Identidad. Yo necesito saber quién soy. ¿Quién es usted? Cuénteme. ¿Quién es? ¿Qué más? ¿Cómo se presenta la gente normalmente? Yo soy el doctor
Raúl Perazo, yo soy el licenciado, yo soy el máster. ¿Cómo se siente la gente que no tiene un título? Mal. Ahora, ¿para qué querés un título si tenés el mayor de los títulos? Definitivamente, los que estudiamos tenemos títulos. Pero el título, para lo único que sirve, es para cuando necesito hacer un trámite. Para algo. Voy al Seguro Social, digo que soy doctor, no me preguntan qué, me dejan pasar. Y ya está. Nunca voy a decir en qué. Pero yo creo que nos olvidamos que somos hijos de Dios, herederos, ¿qué más? Coherederos con Cristo, ¿qué más? Redimidos, perdonados, amigos de Dios. ¿Usted se recuerda todo eso continuamente? Porque la identidad es saber quién soy, y el que sabe quién es vive diferente. Ahora, siervo llamado a ser santo, y es importante entender esto. La construcción que hace esta frase admite una interpretación diferente, por eso lo utiliza acá 3 veces. El amor de Dios es fundamental. Hemos visto varios versículos y varios ejemplos. Tomo la cruz y le sigo. Tengo que negarme a mí mismo para poner a Dios en el lugar que tiene que tener. Y no es el primer lugar, es en todo. Ahora, lo segundo, la segunda vez que le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y fíjense, no hace ningún reclamo. Pedro, ¿me amas? Le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, te quiero. Ya no podía decirle que le amaba, porque Pedro se sentía mal por lo que había dicho, pero el Señor Jesús estaba buscando del corazón de Pedro que Pedro entienda que Él le había amado y perdonado, y a nosotros Él nos amó y nos perdonó con su sangre preciosa, y ya somos aceptados por el Padre, ya somos amados por el Padre, ya somos bendecidos por el Padre, y a veces seguimos buscando lo que ya tenemos. Y seguimos orando para que Dios nos dé lo que ya nos dio. Entonces, la primera palabra es identidad. Necesito saber quién soy. El día que el cristianismo entienda que la vida cristiana es Cristo y no una religión, y que la vida cristiana se puede actuar, pero con Cristo no. ¿Se puede actuar la vida cristiana? Sí, Judas la actuó, Pedro la actuó, y más de uno, los que estamos acá, le hemos actuado en su momento. Y hay personas que o no nacieron de nuevo, como dije el domingo pasado, y están acá, o están actuando. Utilizó el pastor Álvaro una palabra que me quedó grabado. Hay personas que son consumidores de culto. Cambiaron la misa por el culto bautista. Consumen el culto, qué bueno. La segunda palabra, identidad, y la segunda es intimidad. ¿Por qué? Vivir por quien soy. Cuando sé quién soy, vivo por quien soy. Necesito aprender a experimentar a Cristo y vivir de tal manera que yo sea natural en todo lo que haga. A un cristiano lleno del Espíritu Santo, ¿se le puede escapar una mala palabra? Piense bien lo que va a contestar. Una palabra corrompida, porque no es necesariamente una palabra que nosotros decimos mal. Una palabra corrompida, ¿se le puede escapar? No, porque está lleno del Espíritu Santo y tiene un hablar diferente. Si algo se te escapa es porque lo tenés adentro. Mi perro no se me va a escapar si lo tengo amarrado. Ahora, quizás usted tenga un perro amarrado, no tenga perros. Todo lo que usted tenga guardadito, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, vivo por quien soy. Es interesante porque la segunda palabra que utiliza aquí es te quiero, te quiero. Acuérdense que hay 3 formas de decir amor. El amor de Dios, el amor de hermano, el amor de pareja en griego. Pero acá le dice, te quiero, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué significa?
amar a los hermanos. Pero pensemos en algunos ejemplos. El apóstol Pablo en Filipenses, pensando en esto, dice, lo tengo todo por basura, Filipenses capítulo 3, para ser hallado en Él. No me importa nada de lo que tengo, solo quiero conocerle. ¿Qué está ocupando un lugar importante en su vida? ¿Su trabajo, sus estudios, comprar una casa, mejorar el auto o disfrutar a Dios? Piénselo, ¿no? Y no está mal tener casa, no está mal tener auto, no está mal nada. Lo que está tristísimo es que Dios me ofrece vida abundante y yo vivo como un mendigo. Ahora, ¿qué le contesta Pedro? Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. ¿Cómo podemos llegar a creer que Dios no lo sabe? Cuando estabas bajo la higuera, te vi. ¿Qué sabía Dios? Lo que hay en el corazón de los hombres. Dios sabe en este momento lo que usted está pensando. Dios dice, mira, fulano de tal está mirando el reloj para poder ver a qué hora se va. El otro le pasó esto. Ayer yo estaba esperando a Adri y me fui a hacer un trámite, y mientras hago el trámite viene a mi mente que había dejado un tubo abierto. Para los argentinos, una canilla abierta. Entonces el agua se estaba derramando, así que cuando me di cuenta de eso, no fui a buscar a Adri, no terminé mi trámite y salí corriendo, porque era una fuga de agua. No solo sale caro, es un desorden total. ¿Saben que a veces nuestros pensamientos nos dominan? Porque yo ni lo pensé, yo sabía que algo no estaba bien. Bueno, Dios sabe todo lo que nosotros pensamos. Solamente tome un tiempo en su casa para leer el Salmo 139. Oh Señor, tú lo sabes todo, aún no está la palabra en mi lengua. Y Dios ya lo sabe. Dios sabe lo que usted está pensando. Dios sabe lo que usted va a hablar. Dios sabe cómo usted va a actuar. Ahora, la primera palabra, para que se acuerde, vivo por quien soy, identidad. La segunda palabra, vivir por quien soy, intimidad. La tercera palabra, individualidad. Y qué triste, porque nosotros en este país somos individualistas y los cristianos lamentablemente hemos caído y nos afectó la cultura y solo pienso en mí. ¿Y por qué digo en este país? Porque no puedo hablar de otro, este es mi país. Yo pienso en mí, si yo estoy bien, está todo bien. No pensando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. El que solamente piensa en él no puede amar a su prójimo. Tengo que dejar de ser individual, porque el amor de Dios es personal, pero me amó para que yo pueda derramar ese amor en otras personas. Y por todos lados dice, amar al prójimo, amar al prójimo, amar al prójimo. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se ama? ¿Con palabras? No, se ama con hechos. Las palabras está bien, pero necesito hechos. Tengo que mostrar. Si mi hermano tiene necesidad de comida, le doy de comer. Tiene necesidad de vestido, le doy de vestir. Dios amó con hechos. ¿Cómo fue? Lo mostró en la cruz. Y no voy a repetir los versículos porque usted ya lo sabe, pero amo a Dios, amo al prójimo, amo a los demás, para que todos sepan que yo soy discípulo. ¿Cómo ama usted? ¿Cómo se preocupa por el que tiene al lado? Solamente el domingo. No. Ahora, qué triste porque yo no sé cuándo fue, pero yo tuve un día en el que declaré mi amor a Dios, pero no fue suficiente. Todos los días lo tengo que hacer. Y tengo que mantener encendida la llama de ese amor para no caer en la religión. Leer la Biblia no es una obligación, es algo natural. Confesar un pecado es algo natural. Congregarme es algo natural. De hecho, yo creo que los que no se congregan, no leen la Biblia, no oran, o no son cristianos, o están demasiado fríos. ¿Cómo puedo hacer para destruir el amor, para que el amor mengüe? Bueno, inconstancia, indiferencia, independencia.
¿Te gustó? 3 palabras. Inconstancia, indiferencia, independencia. Cuando pienso en inconstancia, vivo por lo que siento. Entonces, hoy me siento bien, vivo de esta manera. Mañana me siento mal, vivo de la otra manera. La persona de 2 almas, dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos. ¿En qué parte de la Biblia dice que tengo que vivir por lo que siento? En ninguna. Tengo que vivir por lo que creo. Yo sé en quién he creído. ¿Y usted? Si usted sabe en quién creyó, pero si no lo sabe, usted va a empezar a aflojar en el amor. Si afloja en el amor a Dios, va a aflojar en el amor a su cónyuge y en el amor a su familia, a sus hermanos. Indiferencia. Está bien, soy cristiano, pero ante la indiferencia, Pablo le dijo a los Gálatas, ¿dónde está el amor que habían experimentado? Lo habían dejado. Se enfrió. Vive una experiencia continua del amor de Dios, que es Cristo, o actúa la vida cristiana. Porque no disfrutar a Dios es indiferencia. ¿Qué había dicho Pedro? Yo nunca lo voy a hacer. Independencia. Vivo la vida cristiana a mi manera, no es a tu manera, ni a su manera, ni a mi manera. Esa es la manera de Dios. No hay otra manera. Si yo quiero hacer cualquier cosa y no tengo en cuenta a Dios, esa es mi manera. Y el único que conozco a mi manera es el tango, y no lo canto. No existe el cristianismo a mi manera, no existe el cristianismo individual. ¿Por qué? Porque no puedo ser individual cuando vivo en Cristo. Y no lo puedo hacer a mi manera cuando disfruto a Cristo. Pero termina la vida de Pedro, y lo vemos en 1 Pedro 5, a un Pedro diferente. Pedro, yo anciano, participante de los padecimientos. ¿Qué había pasado? Después que fue confrontado, Pedro entendió el amor de Dios y empezó a disfrutar al Señor. ¿Qué hacía Pedro en el libro de los Hechos? Predicó como nunca. ¿Porque lo obligaron? No, porque le nació. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vivir una vida cristiana natural, porque tengo la naturaleza de Dios. Y cuando voy a primera Pedro 5, veo a Pedro transformado por Dios. Veo a un Pedro amoroso, un Pedro humilde. Pero es muy interesante esto. Nadie puede amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente si primero no es quebrado. Nadie puede conocer la gracia de Dios si primero no es quebrado. ¿Por qué? Porque si Dios no me quiebra y no me rompe todo, no me puede hacer nuevo. Necesito ser quebrantado por el Señor. Ay, pero ¿cómo voy a ser quebrantado? No lo sé, puede ser un problema de salud, económico, lo que sea, pero Dios tiene que destruirle para que pueda nacer esa nueva criatura en Cristo Jesús. Y vemos esto en la vida de Adán. Adán fracasó, pero Dios le dio una nueva oportunidad, lo justificó, lo redimió. Vemos esto en la vida de Moisés, vemos esto en la vida de David, lo vemos a Pablo, lo vemos a Pedro, pero ¿y nosotros? Cuando miro la vida de Pedro, miro la mía. Y tengo 2 opciones ante esto. La primera es vivir en la rutina. Vivir en la rutina te va a destruir. ¿Qué cosas destruyen a una persona? La rutina, la religión y el reconocimiento. Eso destruye a cualquiera. Pero entonces, ¿cómo tengo que vivir? Por una relación fresca con el autor de la vida. No hay otra manera. ¿Cómo quiere vivir? No cambió nada más que el calendario.
si usted no deja que Dios haga la transformación que Él quiere hacer. Pero si no somos quebrados por Dios, Él no puede hacer su obra. ¿Por qué? Porque no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. ¿Oramos? Oh Dios,